Ahora me permito presentar a la doctora Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora, quien es licenciada y doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, sede México, estancia postdoctoral en la Universidad de Valencia, España, estancias de investigación en la Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones en Valencia, España. Además, en la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del Banco Interamericano de Washington, D.C. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor con perfil del Programa para el Mejoramiento del Profesorado, denominado PROMET. Investigadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. Entre sus obras publicadas destacan los libros Ética del Desarrollo y Responsabilidad Social en el Contexto Global, el Derecho al Desarrollo en el ámbito de las Naciones Unidas, Notas Críticas, y una más, La ira en la educación superior, un caso de estudio. Le damos la palabra y agradecemos su presencia, doctora Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo básicamente lo que quisiera platicar esta tarde con ustedes es sobre los derechos humanos de la orientación sexual e identidad de género, y básicamente tiene que ver con pretender un pequeño balance sobre qué es lo que hemos conseguido, qué es lo que nos falta, y un análisis sobre si el diseño de política pública con el que contamos actualmente es o nos permite pensar que vamos a alcanzar lo mínimo que tendríamos que haber alcanzado tras la reforma en este tema. Afortunadamente, ya por la mañana se abordó este tema, y ahorita el doctor Gumecindo abordando específicamente el tema de los amparos y las resoluciones de la Suprema Corte, pues ha sido muy claro respecto a este tema. Y en ese sentido, pues voy a saltarme pues una serie de situaciones, ojalá que se puedan ver las diapositivas porque eso nos ayudaría muchísimo. Pero bueno, el tema de los derechos humanos específicamente, podríamos pasar a la siguiente, por favor, de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, es algo que se ha desarrollado con mucho más fuerza en las últimas 2 décadas. Ya en estos momentos tenemos instrumentos internacionales valiosos e importantísimos en este tema, como es los principios de Yogyakarta, resoluciones de la OEA y por supuesto la Declaración de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género. Nada más que a mí me gustaría destacar una cosa, que habría que recordar que el tema de la no discriminación por preferencias se introdujo en la Constitución en 2001, nada más que el legislador puso preferencias y no supimos a qué quería referirse, qué tipo de preferencias, me gusta el chocolate, me gusta la fresa, etcétera, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero la reforma de 2011, con fortuna, colocó sexuales, y entonces se refiere a las preferencias sexuales, no discriminación por preferencias sexuales, cosa que desafortunadamente sigue sin estar armonizada con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y sobre todo con los instrumentos que están especializados en la materia, donde nosotros entendemos que debe hablarse de 3 tipos de discriminación en esa esfera, que sería discriminación por orientación sexual, discriminación por identidad de género y discriminación por expresión de género. Entonces, desde 2001 se introduce en la Constitución, el 2011, la reforma de 2011 lo completa, y por lo tanto nosotros tenemos avances, vamos a decir, en la materia de 2001 a 2010, que es la diapositiva que ustedes pueden ver en pantalla, y después, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos los avances entre 2011 y 2015, que ahí están anotados y que tiene que ver mucho con la actividad judicial, y que tiene que ver, por supuesto, con la generación de legislación, etcétera. Pero, obviamente, para tratar de hacer un balance hay que delimitar a qué queremos referirnos. Y yo quiero referirme al mínimo, al básico. Hay órganos autorizados de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos o Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que dicen que, bueno, como se trata de un derecho de exigencia inmediata a los estados y que se deben tomar medidas, y está reconocido en todos los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, entonces como mínimo debe tomarse medidas en materia legislativa, porque si no la lucha contra la discriminación podría ser muy difícil y por lo menos hay que sentar las bases. En ese sentido, considero que hay 4 instrumentos normativos que son esenciales, y no porque sea ingenuo en creer que la norma va a cambiar la realidad, eso no es así, sino porque es el mínimo normativo con el que el Estado debería cumplir, y que si nosotros pensamos de 2001 a 2015, pues algo tendríamos que haber avanzado, y hay que analizarlo. Me refiero a la cláusula contra la discriminación en el nivel de constituciones locales, las leyes contra la discriminación, también en los estados, la tipificación de la discriminación como un medio de protección contra este tipo de conductas, y por supuesto el reconocimiento de la identidad sexogenérica de las personas, que en el caso de la identidad de género es esencial, porque si yo no hago el reconocimiento y regulación de este derecho, simple y sencillamente estoy denegando muchos otros derechos a las personas. Les decía yo, no me puedo detener, ¿podemos pasar a la siguiente? No me puedo detener en la explicación de los datos, pero sí es importante decir que tenemos un antes y un después de la reforma, y en ese sentido, antes de la reforma, cuando nosotros hablamos de constituciones locales, solo 5 estados habían incluido la cláusula contra discriminación. Después de la reforma, 18 la incluyeron y actualmente nos quedan pendiente 8. Lo que es interesante es que de las 23 constituciones que incluyen la cláusula contra discriminación, excluyen la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y hay otro conjunto de normas que siguen con la visión de la Constitución de 2001 y no del 2011. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Lo mismo pasa con las leyes contra la discriminación. Antes de la reforma tenemos 17, después 12, pendientes 3, y solo tenemos 7 leyes contra la discriminación que hablan de discriminación por orientación sexual e identidad de género. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y solo tenemos 2 entidades federativas que nos hablan de las 3 categorías, que es discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Si seguimos avanzando y nos vamos a la tipificación del delito de discriminación, antes de la reforma 9 estados habían tipificado, después de la reforma 16, y nos quedan pendientes de legislar 7. Y, ojo, solo 3 legislaciones penales de la República penalizan tanto la discriminación por orientación sexual como por identidad de género. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Ahí está el mapa de cuáles son las que tipifican la discriminación por orientación sexual y cuál es la identidad de género y orientación sexual. Entonces, a ver, con estos datos lo que podríamos ir avanzando o diciendo es que la reforma en materia de derechos humanos de 2011 sí ha implicado un impulso a la agenda del derecho a la igualdad y a la no discriminación, pero este avance no se está traduciendo en una protección a la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, ya sea porque se está excluyendo de las reformas o porque se está protegiendo solo parcialmente. Y en ese sentido, si nosotros atendemos a las gráficas que tienen al frente, si nosotros vemos solo los estados que no han legislado sobre la materia, tenemos un rezago del 25%. Si tomamos en cuenta los estados que han legislado, pero que no están protegiendo contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, nuestro rezago sube al 50%. Si de ahí tomamos a las todavía no armonizadas con la reforma, el rezago es del 65%. Si nos vamos a las leyes contra la discriminación, lo que tenemos es que los estados que no han legislado son el 9.3%. Y solo el 12.5% de las leyes estatales contra la discriminación están consignando tanto discriminación por orientación sexual como por identidad de género. Y si vemos cuáles leyes estatales no están protegiendo la discriminación por identidad de género, el porcentaje se nos sube a 65%. Podemos, en la siguiente gráfica, y sobre el tema de penalización, pues otra vez nos encontramos con un rezago del 21.8% de estados que no han legislado en la materia, y veríamos que solo 9.3 de los estados están protegiendo contra las 2 categorías, orientación sexual e identidad de género.
Y finalmente, si hablamos del derecho al reconocimiento de la identidad sexogenérica, tenemos un rezago del 96.8% en el país. Es muy importante decir que esto es un acercamiento solo de tipo cuantitativo, numérico. Si nosotros fuésemos a un análisis cualitativo, probablemente los progresos que tenemos se reducirían. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las condiciones que planteaba el doctor, ¿no? Y si realmente, por ejemplo, el enlace conyugal de Coahuila cumple o no cumple con los estándares internacionales para poder ser una medida efectiva de protección contra la no discriminación. Ahora, obviamente, la pregunta es, en este escenario, así como estamos, pues lo que estamos viendo es que no hay tantas ganas en este tema en específico de las legislaturas locales. Y la pregunta sería, a ver, como hemos diseñado la política pública ahorita, ¿puede ayudarnos a resolver este problema el 2018? Y lo que hay que decir, o al menos el análisis que yo he realizado, es que el Plan Nacional de Derechos Humanos, el programa, no nos está dando estrategias específicas para resolver este problema. Sí hay una línea, hay que decirlo, sí hay una línea de armonización legislativa, pero obviamente se queda en el nivel de entidades federales. Y aunque se habla, por ejemplo, de organización o acercamiento, no hay estrategias específicas y acciones específicas para resolver este problema. No digo que otros no. Y también habría que decir, bueno, bajemos y entonces vámonos a la política pública especializada. Y ahí tenemos el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación. Y ahí la buena noticia es que en ese programa se identifican estas 4 líneas legislativas como prioritarias y también se identifica que es necesario acercarse con los estados. Sin embargo, no logra aterrizarse una agenda concreta. Y aquí es muy importante decir que los órganos autorizados de Naciones Unidas dicen, para que tú generes una estrategia para resolver un problema específico de derechos humanos, necesitas decir, ¿qué actor es responsable? Y cuando digo qué actor es responsable, no quiero decir, el Ejecutivo, sí, el Ejecutivo tiene 300 cabezas, ¿no? No sé quién del Ejecutivo. Me tienes que decir cuándo va a legislar, qué va a legislar y con qué parámetros, o sea, hay que hacer un cronograma, un calendario. Y entonces, básicamente, por eso mi planteamiento es, lo interesante y lo bueno es que está identificado en el programa. Lo que hace falta es precisar cuándo, cómo, dónde, quién, en qué tiempo. Gracias.